Amigos, hermanos, bienvenidos nuevamente a este su canal Seguidores del Camino, donde de manera apasionante por el viaje de las Santas Escrituras estamos escudriñando aquellas raíces que nos permiten entenderla en su dimensión más profunda, gracias a la presencia del Espíritu Santo o del Ruach HaKodesh en hebreo, a fin de poder beber de las fuentes originales, lo que se denomina de las sendas antiguas. No olviden suscribirse al canal, ya somos, si mal no recuerdo, 136 suscriptores, gracias a que muchos están dándolo a conocer, donde cada sábado a 6 de la tarde en hora de Lima estamos transmitiendo estos mensajes. Hoy nos ha convocado una historia muy conocida, que es la historia de José o Joseph. Ese José que fue vendido por sus hermanos y que llegó a ser el segundo después de Faraón en Egipto. Vamos a ver cómo esa historia de José tiene fuertes paralelismos con la figura de Yeshua de Nazaret o Jesús, porque José también le fue cambiado el nombre y dejó su nombre hebreo por un nombre egipcio, así como Yeshua en el mundo no judío adquiere el nombre de Jesús. Y de ello vamos a ver también al detalle. Por eso que el título de este mensaje es Raíces de una historia. No solamente vamos a ver la persona de José, sino también los orígenes de una religión que ha llegado a ser muy conocida en el mundo, que representa a la Iglesia Católica Romana. Un hecho de tal naturaleza en sus orígenes no pasó desapercibido por las Santas Escrituras. Antes de empezar con el tema, es bueno recalcar lo siguiente. En el concepto hebreo, en el pueblo judío, los descendientes de Judea, o pertenecientes a ella, se considera que el Mesías tiene que ser hijo de Joseph e hijo de David. En cuanto a hijo de Joseph, como un Mesías sufriente, y como hijo de David, como un Mesías reinante. Hoy vamos a ver lo que es el Mesías sufriente, es decir, el Ben Joseph. Ben es hijo, Joseph José, hijo de José. El apóstol Saúl, apóstol conocido como el apóstol Pablo, nos indicó que el fin, el propósito, la finalidad de la ley es mostrarnos a Yeshua de Nazaret. Y también en los personajes que transcurren en el Antiguo Testamento o en la Tanaj, así conocido en hebreo o el pacto original, podemos encontrar diversas formas o personas que su vida tienen, como les decía al principio, paralelos con la persona de Yeshua de Nazaret. Así como Moisés con Yeshua, pero en esta noche o este día, según ustedes me estén viendo en sus países, nos vamos a referir a lo que es la figura paralela o simbólica de Joseph o José con respecto al Mesías. Por ejemplo, en la historia de José, si uno analiza en Génesis o de Joseph, no relata ningún incidente de pecado respecto a José, no porque no lo haya cometido, sino para conservar precisamente el paralelismo con la figura del Mesías en relación de que él, el Mesías, nunca pecó.
Sin embargo, en el caso de José no está relatado, pero como dice las Santas Escrituras, no hay justo ni un uno, no se ha dado a conocer, porque el único que no pecó fue Yeshua. Yeshua tiene como figura paterna en lo que viene a representar, porque él es Ben Joseph, porque es hijo de José. Para arrancar, la figura paterna en el hogar de Yeshua es José, es Joseph, esposo de María. Él es el Mesías Ben Joseph. El Mesías, bajo la figura de José, va a ser, bajo el concepto hebreo, el Mesías sufriente, el Mesías humilde, el Mesías redentor. Es importante recalcar que en la vida sufriente de José, porque fue vendido por sus hermanos, estuvo 13 años en prisión, es decir, padeció fuertes circunstancias muy adversas, que hay muchos puentes comunicantes con el Mesías, con Yeshua. Por ejemplo, y antes de entrar en materia, recuerden entonces que vamos a ver lo que es Ben Joseph, el hijo de José, pero también el Mesías representa al rey triunfante por el lado de David. Como David fue rey, es el Mesías Ben David, pero hoy el Mesías Ben Joseph. Vayamos a 1 Pedro capítulo 3, en los versos 18 y 19. Vamos a ver los paralelismos que vamos a encontrar. Dice en ese capítulo, en el verso 18, señala, asimismo Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Y en espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados. Recordemos que, y esto incluso lo hemos visto a través de películas desde niño, que José estuvo a cargo de los prisioneros, estuvo a cargo de los que estaban encarcelados. Y vemos aquí en Primera de Pedro el primer paralelismo que encontramos hoy, que en el verso 19, que el Mesías luego de su resurrección fue y predicó a quienes, a los espíritus encarcelados. Fíjense ustedes este paralelismo que estamos encontrando. Si hacemos también un poco de historia, sabemos por las escrituras que José interpretaba los sueños e interpretó los sueños del copero y del panadero, del que servía el vino y del que ofrecía el pan. Y conocemos por los evangelios que los elementos del pan y el vino también están presentes en la vida del Mesías. Y sobre todo en lo concerniente a su última semana de pasión y muerte. Él dijo innumerables veces a través de las páginas del Nuevo Testamento o Pacto Renovado que Él es el pan de vida y que el vino representaba la sangre de Él. Entonces, ahí estamos viendo que José interpretó respecto al panadero y al copero, y Yeshua se manifiesta como el pan y como la sangre que es ofrecida de él. Pero ¿quién murió cuando José interpretó el sueño? Murió el panadero. ¿Y quién murió en la cruz? El pan de vida. Otro paralelismo. ¿Y quién fue restituido? Fue restituido el copero, que volvió a servir en la mesa del rey. ¿Y quién volverá a servir con la copa de celebración en las bodas del Cordero con sus discípulos en el tiempo de esa boda que todavía está por llegar? Yeshua, no volveré, como dijo
en el Pesaj, en la Pascua, no volveré a tomar del fruto de la vid hasta que lo haga con ustedes en el reino de mi Padre. Otro paralelismo que estamos viendo y que se dio. Otro detalle a considerar, cuando el panadero y el copero recibieron la interpretación de José, siempre les contestó José 2 veces: en 3 días te acontecerá esto, panadero. En 3 días te acontecerá esto, copero. 2 veces 3. ¿Cuántas veces estuvo Yeshua en la tumba? El primer 3 es 3 días y 3 noches. 2 veces 3, nuevamente, referido a días y referido a noches. Otro paralelismo con la figura del Mesías. Entonces, Joseph o José es una sombra profética, así se denomina, es decir, un anticipo profético de lo que iba a representar Yeshua en los episodios de su vida. Importante por estos motivos escudriñar la figura de José en sus detalles, porque no solamente se va a relacionar con el Mesías, sino también con nosotros, hasta el día de hoy. Así de deslumbrante es la palabra del Eterno. Nosotros, en este tiempo que hemos recuperado nuestra identidad que aflora desde las mismas raíces de la palabra, desde las raíces hebreas de la fe, podremos entender que aquellos eventos que incluso se han dado desde el Génesis han tenido y tienen repercusión hasta el día de hoy, a nivel de pueblos, naciones y de personas. Para ello, vamos a dirigirnos a Génesis capítulo 41 en el versos 45. ¿Qué nos señala la palabra? Dice lo siguiente: el faraón puso a José el nombre de Safnat Panea y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Así quedó José al frente de toda la tierra de Egipto. Sabemos por la palabra que Egipto es un símbolo del mundo. Importante recalcar ese escenario para poder entender las figuras que a partir de este momento van a empezar a aflorar. ¿Qué significa Safnat Panea? El faraón es el faraón quien le cambia el nombre a Joseph o José y le coloca un nombre egipcio que Israel no podría conocer o no conocería, porque va a estar en otro idioma, pero se haría famoso en Egipto, como decir, sería conocido en el mundo ese nombre. Entonces, al igual, otro paralelismo, al igual, el nombre original en hebreo, Yeshua, fue cambiado por un nombre griego de otro pueblo, que fue el nombre Jesús o Jesús en castellano. Y se hizo, así como el nombre egipcio se hizo famoso, el de José, así este nombre cambiado, Yeshua y Jesús, se hizo famoso en el mundo. Y hemos dicho que Egipto representa el mundo. O Jesus Christ, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, en los países latinos, Jesús. Entonces, es otro paralelismo que se está dando. Por eso le señalaba que incluso afecta a nuestros días. Entonces, ¿pero qué es lo que significa Safnat Panea, el nombre egipcio? Significa revelador de secretos, creador o preservador de la vida. En la versión aramea de la Torá o de los 5 primeros libros,
o conocido como el Targum, se le identifica dicho nombre con las expresiones Dios habla o Él vive. Dios habla o Él vive. O también se anota ahí el hombre, en arameo, el hombre a quien las cosas escondidas le son reveladas. Como decía Yeshua, lo que me ha dado a conocer el Padre, se lo voy a revelar a mis amigos. Igualmente, Jesús en el mundo es conocido como el que habla de parte de Elohim, poco bebiendo de lo que está anotado en la versión aramea, en lo que es en el Targum. Hay una expresión muy popular, dice, Él vive, pues esa expresión, Él vive, incluso hay hasta arengas y canciones, está en la versión aramea, en el Targum, en la Biblia, en lenguaje arameo. Y es entendido en el mundo de la religión como aquel que vino a dar a conocer los pensamientos del Eterno, como el revelador de los secretos. Jesús, como nombre, es una transliteración del nombre hebreo de Yeshua al griego. ¿Cuál es la ruta? ¿Cómo llega Jesús a nosotros en cuanto a nombre transliterado? Como le señalaba, es Yeshua, de ahí pasa Jesús en griego y de ahí finalmente llega a Jesús en castellano. No es dable ingresar a polémicas de ningún tipo en razón del idioma, en atención a que no es correcto analizar una palabra hebrea bajo la óptica de otro idioma, de una palabra, en este caso con significado hebreo. El griego no puede ser analizado a la luz del hebreo. No es así como funcionan las cosas, porque cuando eso se produce, se generan distorsiones en el significado, graves distorsiones. Pero esta situación de cambio de nombre incluso estaba dentro de la administración de los tiempos del Padre Eterno. Y lo estamos viendo no solamente que aconteció con José, sino también aconteció con Yeshua. ¿Qué significa Joseph o José? Significa el que añade. ¿Cuáles fueron los hijos de José en Egipto que le nacieron? Efraín y Manasés. Hemos dicho que Joseph o José significa el que añade. Y Yeshua, mediante su obra en la cruz, tal como está contenido en las Escrituras, en razón de esa obra, el Padre añadía a la iglesia los que iban a ser salvos. Nuevamente el constante paralelismo que estamos señalando. Los hermanos de José, cuando estuvieron en Egipto, no lo reconocieron por el nombre que empleaba, ¿no? De Sabnet Panea con Joseph, hay un mundo de distancia, y por la vestimenta y adornos que empleaba como autoridad. Igual nosotros no somos reconocidos por la casa de Judá, que está en su tierra, allá en Israel, por los nombres nuestros, ni por la vestimenta que empleamos, en este caso, de corte occidental. En la dispersión, Joseph tenía un nombre gentil, estaba entre gentiles, José. Igual, Yeshua es identificado en el mundo con un nombre gentil, un nombre que tiene una fuente griega. Y eso es otro paralelismo como hemos señalado. ¿Fue parte del Padre que esto pasase? Sí, tal como ocurrió en la vida de Joseph o José. Estamos nosotros en los últimos tiempos, porque tal como sucedió con Joseph, con José, Yeshua ahora se ha revelado con su nombre original a la casa de Israel o a aquellos
judíos, digamos que fueron dispersados entre las naciones, pero que en este último tiempo, así como José se revela a sus hermanos que él es José su hermano con su nombre, igual en estos últimos días el nombre de Yeshua se revela a la casa de Israel, esparciendo a las naciones con su nombre hebreo, y por eso estamos viendo que cada vez se emplea ese nombre Yeshua entre los que han conocido la escritura y están volviendo a los nombres originales, Yeshua, y en el caso del Padre, Yahvé. Pero estamos hablando hoy de lo que es la recuperación del nombre original, Yeshua. Ahora, en cuanto a la Torá, que son las instrucciones de vida, o los 5 primeros libros, o también los 10 mandamientos en su énfasis, sigue vigente. Estamos nosotros en tiempo de restauración, no solamente de los nombres, sino también de la doctrina en sus fuentes originales. Es una restauración total. Y estamos esperando como pueblo, como casa de Israel, al conocer ese legado, por ejemplo, en las fiestas de Yahvé, que en otros mensajes hemos hablado, estamos esperando el pronto retorno por segunda vez del Mesías o Yeshua de Nazaret, que se dará en el tiempo de celebración de la fiesta del Yom Teruah, Yom Día, Teruah, aclamación, en el día de las trompetas o en el día de la aclamación. Ahora, con respecto a su esposa, el nombre de la esposa de Joseph es un preanuncio de lo que vendría a ser posteriormente la Iglesia Católica Romana, tal como la conocemos hoy día, dispersada entre las naciones. Algo tan inmenso como organización no iba a ser pasado por alto por las Santas Escrituras, con el impacto incluso religioso que ello ha tenido. Vayamos a Génesis 41 al 45. Decía, el faraón puso a José, el nombre de Sabnepanea, que ya hemos visto, y le dio por mujer a Asenat. ¿Quién era Asenat? Pero acá dice, acá no había una historia de amor, sino que le dio por mujer a Asenat de frente. ¿Y quién era Asenat? Hija de Potifera, sacerdote de On. Entonces, ¿qué significa Asenat? Porque los nombres en las escrituras tienen una importancia fundamental para poder desentrañar sus misterios, sus secretos. Asenat significa uno que pertenece a la diosa pagana de la sabiduría, conocida como Neit. En el nombre egipcio, Net. En el nombre griego, Neit, con H al final. También conocido como la divinidad griega Atenea. Net es la diosa creadora de otros dioses. Ya viene a nuestra mente, por ejemplo, cómo a través de dicha religión popular que hemos señalado, se dio cada vez más frecuente un culto a lo que son diversos personajes que han sido llevados al culto popular, conocido como santos. Entonces, ahí hay un primer paralelismo con respecto a esta historia. Y hemos señalado también, de acuerdo con lo que hemos encontrado, que Asenat, esposa de Joseph, era hija de Potifera, sacerdote de On, el cual está relacionado con el dios Sol. Por tanto, y resumiendo, Asenat era hija de un sacerdote entregado al culto del dios Sol. ¿Pero qué significa On? On significa luz. Joseph o José tuvo 2 hijos, Efraín y Manasés. Podemos ver en dicha familia Joseph, hebreo, y Asenat, egipcia, un sincretismo en dicha familia. Como decir,
Israel, más el culto al sol, porque Asenat era hija de un sacerdote. Siglo después, Constantino viene a desempeñar de manera paralela, porque era un César romano, la figura de faraón. Era el pontífice máximo y así se encuentra en las monedas romanas de ese tiempo. Pons Max, pontífice máximo de dicha religión que él iba a establecer o amparar formalmente. La fuerza del culto al dios Sol hizo que Constantino, y esto solamente es historia, no hay nada de particular interpretación, es historia estrictamente, hizo que cambiara el Shabbat, que es el séptimo día, por el domingo, disposición romana que rige hasta el día de hoy, no en honor de Yahvé, que lo estableció en Shabbat, en el séptimo, que es su número 7, sino en honor al sol Invictus. ¿Qué significa Invictus? Significa victorioso, el sol triunfante. Incluso se ha distorsionado, fíjense cómo son las cosas, se ha distorsionado la fecha de nacimiento del Mesías para que se le haga coincidir con el día del sol naciente, lo que se conoce como el dies natalis solis invicti, cuando la luz aumentaba después del solsticio de invierno, en alusión al renacimiento del sol el 25 de diciembre, hoy conocido como Navidad. De ahí viene justamente la palabra en inglés Sunday, día del sol. Ese es su origen para el día domingo. Entonces se deja el Shabbat que la escritura ampara y se toma el Sunday, el día domingo, por disposición romana del emperador, que sigue rigiendo hasta hoy. Entonces es Constantino que ordena cambiar el Shabbat para rendir culto al dios Sol Sunday. Claro que bajo un ropaje religioso hoy no se le dice que está rindiendo culto al dios Sol, pero el día fue cambiado en su esencia, está ahí el antecedente. ¿Cuál es la razón de peso? Que no es bíblica, sino histórica y lo que es romana. La presencia y tributo al dios Sol, para los que han ido a la plaza de San Pedro, van a encontrar que en el patio, en el centro, hay un círculo. Y de ese círculo nacen como rayos a los extremos del patio, rayos por acá, y esa es la figura del dios Sol. También podemos encontrar nosotros en lo que es en la custodia de la hostia, por ejemplo aquí, ustedes habrán visto que hay una hostia con esta figura de rayos, que es también una alusión al sol, incluso la forma redonda de la misma hostia. Todo tiene que ver con el dios Sol en su forma y que la religión popular tiene ese antecedente que ha recogido en sus manifestaciones. También, por ejemplo, en la aureola de los santos vemos esa luz, ese esa luz, ese que hace reconocer el antecedente de lo que es la presencia solar en cuanto a su manifestación de donde ha bebido la religión popular. Entonces estamos viendo que hay una mixtura hebrea más el culto al sol en sus manifestaciones más sutiles, pero si nosotros miramos con atención vamos a descubrir las raíces de esa historia, como dice el título, raíces de una historia. Hasta el punto de que así como José tuvo una descendencia en Efraín y Manasés, hasta el punto de esa descendencia religiosa que nos acompaña hasta hoy. Vayamos a Zacarías 18, en relación a la restauración, ¿qué es lo que se nos señala? Se nos dice lo siguiente.
Zacarías capítulo 10, verso 8 dice, yo los llamaré con un silbido y los reuniré porque los he redimido. Serán multiplicados tanto como lo fueron antes. Está hablando un regresar a un pueblo de antes, a su pueblo de Israel, a su pueblo original, que hoy ha vivido de diferentes manifestaciones religiosas, pero que el Padre los conoció antes. Eran de Él, eran de parte de su pueblo, de esa casa de Judá a la casa de Israel. Entonces que en los últimos tiempos vendría esa restauración como un silbido, como una cosa tenue. Ese silbido puede ser una canción, una palabra, un versículo, algo que lo traiga de vuelta a las fuentes originales. Con un simple silbido, porque hay raíces que se van a activar para aquellos que buscan al Padre de todo corazón. Esta restauración, donde Elohim es el autor, va a implicar desromanizar, despaganizar y desjudaizar. Es un volver completo a las sendas antiguas. Volver a aquello que nos fue legado por Abba Padre. Los nombres de los hijos de José o Joseph nos invitan a la siguiente reflexión. ¿Qué significa Manasés? Está relacionado con olvidar. ¿Y qué significa Efraín? Fruto. Es decir, si nosotros, hablando de la restauración, ¿cómo jugamos con estos nombres? Significa que es necesario olvidar el sincretismo religioso heredado para dar fruto. Ese es lo que entraña esos nombres. Por eso le decía que esa historia de José y de Efraín y Manasés es presente hasta el día de hoy, en su paralelo incluso con lo que está pasando en la actualidad. Tenemos que olvidar ese sincretismo. No estamos viviendo tiempo de avivamiento, estamos viviendo tiempo de restauración profetizado. Y esa es nuestra identidad restaurada. Vayamos, por ejemplo, a Génesis, para ir terminando, mis amigos, con Génesis 48, en los versos 17 al 19, en relación a la bendición que recibieron Manasés y Efraín en sus orígenes. Dice, al ver José que su padre, es decir, al ver Joseph que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, se sintió disgustado y tomó la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre, así no, padre mío, porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. Pero su padre no quiso hacerlo y le respondió, lo sé, hijo mío, lo sé también. Él llegará a ser un pueblo y será también grande, pero su hermano menor será más grande que él, y ojo, y su descendencia formará multitud de naciones. Esa es la descendencia esparcida entre las naciones y que hoy Yahvé está llamando con un silbido a regresar a las fuentes antiguas. Es lo que denomina las escrituras la plenitud de los gentiles. Esa es una expresión hebrea, Meloha Gojim, esa plenitud de los gentiles. Cuando se haya establecido esa plenitud de los gentiles y estén retornando, Israel toda completa será salva. Y respecto a los tiempos finales, que sabemos que viene Yeshua por segunda vez, fíjese otro paralelismo interesante, como un colofón, como un apunte final. Cuando el pueblo hebreo sale de Egipto, ¿a dónde va? Al desierto. Y de ahí, ¿a dónde más? Como destino, a la tierra prometida. ¿Qué va a pasar cuando venga Yeshua con Miguel y sus ángeles para
extraer a la iglesia o a Israel del mundo, de Egipto, otro paralelismo, ¿a dónde lo lleva? Al desierto. Si uno lee en Apocalipsis, dice que dicho pueblo fue mantenido en el desierto, cuidado. ¿Para luego qué? Luego ingresar a la tierra prometida. ¿Qué es lo que va a hacer? Lo que ya fue. Conociendo el principio, conocemos el final, porque así le ha placido al Padre conducirnos de manera didáctica para que no nos perdamos en su mensaje. Y los extranjeros que no tienen esa fuente original en sus raíces hebreas son injertados al olivo, como dice el libro de Romanos, que representa a Israel, para beber de las fuentes milenarias de las Santas Escrituras. Y cuando la nueva Jerusalén descienda, esos extranjeros van a estar entre las 12 tribus de Israel y van a ingresar por las 12 puertas que tienen los nombres de las 12 tribus de Israel. Todo es un concepto hebreo, un solo diseño, porque así le ha valido al Padre que sea. Por eso es importante conocer estos conceptos que se derivan de las fuentes originales, como hemos visto hoy, para poder entender lo que va a acontecer después. A eso nos invita el Padre Eterno. Hoy estamos llamados a salir totalmente del sincretismo heredado, dar espalda al sol que hemos señalado, abrazando el Shabbat incluso, y olvidando los domingos de Constantino para regresar a las fuentes originales. La invitación del Padre está cursada y Él seguirá llamando con un silbido a ese regresar. Amigos, muchas gracias por la presencia de ustedes, como siempre, muy reconocidos por su concurrencia virtual. Quedamos a su disposición para cualquier comentario. Shalom y que Yeshua, le damos un abrazo en el nombre de Yeshua. Muchas gracias.